Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Después de bastante tiempo sin traerlo, traigo hoy, válgase la redundancia, un nuevo cuento mitológico. Ya sabéis que es la sección del canal donde yo os hablo de mitos antiguos, ya sea de Grecia, de Egipto, del norte de Europa o de lo que sea, y luego lo comparo con otros mitos o con cuentos que conocemos actualmente, mucho mejor que esos mitos. Y lo que os traigo hoy es, bueno, es nuevo de cierta forma porque lo que traigo hoy es una comparación de un mito con otro, no de un mito con algo más actual. Lo que os traigo hoy es la comparación del mito de Aquiles, el héroe que murió por una herida en el talón, según algunas versiones, y un mito nórdico, el mito de Balder. Balder era un dios vikingo, hijo de Frigg, la reina de los dioses, y Odín, el rey de los dioses. Balder era considerado el mejor dios, el dios de la luz, el dios de la verdad, el dios de todas las cosas buenas que hay en el mundo. Si no sabías de qué dios era algo bueno, probablemente era Balder. Bien, Balder era querido por todos, precisamente por esta razón, y bueno, todo el mundo quería ser como él, incluso su hermano gemelo, Odor. Bueno, no se llama Odor, es que es de estos nombres que acaban en una consonante y una R, entonces la vocal que se supone que hay en el medio es un poco difícil de pronunciar. Llamémosle Od. Bueno, Od era igual que Balder, solo que era un dios mucho más discreto y ciego. Pero aún así quería un montón a su hermano. Vale, esto es importante, lo digo para una cosa que diré después. La cuestión es que Balder, pese a toda la felicidad que tenía, pese a estar casado también con una diosa preciosa llamada Nana, él lo pasaba mal. ¿Por qué? Porque cada noche cuando se acostaba y empezaba a soñar, soñaba con su propia muerte, soñaba con hordas de oscuridad y con cómo a él lo mataban una y otra vez, y eso hacía que poco a poco se fuese volviendo un dios triste. Y la gente cuando lo notaba se preocupaba porque se supone que era el mejor dios de todos y debía ser más feliz que todos. Así que un día los dioses decidieron reunirse para hablar de esto, y la que más preocupada estaba era su madre, Frigg, porque, claro, era su madre y quería lo mejor para su hijo. Así que empezaron a hacer una lista de todo aquello que podría hacer daño a Balder. Añadieron las cosas más inverosímiles, como, yo que sé, que le dé una ráfaga de aire al borde de un precipicio si se caiga de casualidad. Bueno, lo más remoto que se os pudiese ocurrir que le pudiese pasar a Balder, lo pusieron en esa lista, y cuando la tuvieron se la dieron a Frigg. Frigg viajó por todo el mundo e hizo prometer a cada una de las cosas de esa lista y más que no harían daño a Balder ni colaborarían para provocar su muerte. Y como era una diosa, pues consiguió arrancar promesas de absolutamente todo, hasta de las piedras. Pero se le olvidó una cosa. Se le olvidó la planta del muérdago. Hay versiones que dicen que se le olvidó porque simplemente la pasó por alto, otras que decían que le parecía imposible que una planta tan pequeña pudiese hacer daño a un dios, y otra que dice que la vio, fue consciente de lo que parecía, o sea, de que podría hacer daño a Balder, pero consideró que era una planta demasiado joven para arrancarle una promesa así. Así que decidió no pedírselo. Vale, la cuestión es que después de hacer todas estas promesas, esto volvió a Balder invulnerable, como Aquiles. ¿Esto qué quería decir? Que hiciesen lo que le hiciesen, no podían hacerle daño. Si le tiraban una flecha, no le hacían daño. Si le tiraban una avalancha encima, nada. Si le lanzaban un rayo, tampoco le hacían nada. Así que, en resumidas cuentas, Balder era ahora el más protegido de los dioses. Y poco a poco fue ganando de nuevo confianza. De hecho, llegaron a organizar un juego entre los dioses que era lanzarle cualquier cosa a Balder para ver si conseguían matarlo, y como sabían que era imposible, nadie se preocupaba y Balder siempre salía ileso. La cuestión es que Loki, el dios de los engaños y del fuego y de un montón de cosas, que no era hermano de Balder, ni de Thor, ni de nadie, como dice Marvel, se dio cuenta de esto y comenzó a cabrearse. Bueno, hay quien dice que tenía envidia de Balder, otros que simplemente quería provocar caos, y otros que se enteró de la promesa que le habían hecho todas las cosas del mundo a Frigg y él simplemente quería tocar los cojones. Vale, la cuestión es que cuando se dio cuenta de que Frigg había olvidado una cosa en esa lista, el muérdago, lo que hizo Loki fue crear un dardo, o una flecha, depende de qué versión oigas, con madera de muérdago,
o untó con el líquido del muérdago una flecha y se la dio a Odd, el hermano ciego de Balder. Odd estaba jugando al juego de lanzarle cosas a Balder para ver si conseguimos matarlo, y como estaba ciego no podía ver que quien le daba las flechas era Loki y que lo que le estaba dando era algo que podía matar a su hermano. Él simplemente apuntó, con ayuda de Loki, porque evidentemente ciego no puedes apuntar, y lanzó la flecha. Todo el mundo esperaba que la flecha rebotase o que pasase por Balder sin hacerle daño, porque no está claro qué tipo de invulnerabilidad era, pero la flecha no solo se clavó, sino que mató a Balder al instante. Y todos se quedaron en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar ante esto porque era imposible matar a Balder en teoría, pero al final todos fueron recuperándose del shock y empezaron a entristecerse y a enfurecerse porque no sabían cómo había pasado esto. Loki, claro, desapareció de ahí y entonces, ¿quién quedó como cabeza de turco? Od. Y se dice que Odín, a pesar de que su hijo no había pretendido matar a su hermano, tuvo un hijo con una giganta llamada Rinder, llamado Vali. Este hijo que tuvieron creció en un solo día y mató a Od como venganza. Y luego se quedaría ahí, cuando llegase el fin del mundo, perdonaría a Od y bueno, un montón de cosas, os lo cuento después. Vale. Después de estar muerto Od y de haber hecho el funeral de Balder, en el que por cierto su mujer, que estaba tan rota de dolor por su muerte, se tiró a la barca funeraria, porque sabéis que los vikingos, sus funerales eran en una barca que tiraban al mar con un montón de tesoros y con el cadáver, y luego le prendían fuego. Bueno, pues ella se metió en el fuego con su amado y ambos acabaron en Helheim, que era el lugar donde acababan las almas de los muertos. Vamos, el inframundo nórdico. Vale. Después de que se celebrase el funeral de Balder, Frigg, su madre, seguía estando muy triste por su muerte, así que encontró una forma de revivirlo. Hel, H-E-L, no gel como el gel de lavarse, le dijo que si todas las cosas del mundo lloraban por la muerte de Balder, ella dejaría que se fuese, es decir, podría volver a la vida. No sabemos si lo hizo porque sabía que al final no funcionaría, spoiler, o porque en el fondo incluso la diosa de los muertos tenía su corazoncito. Pero Frigg se lo tomó al pie de la letra y pidió a todas las cosas del mundo que llorasen. Incluso las piedras lloraron, igual que habían jurado que no harían daño a Balder. La cuestión es que Loki, que seguía estando ahí, pululando por ahí, no quería que Balder resucitase. No sabemos si era porque seguía... Bueno, un montón de razones por las que no quería que resucitase. Y sabía que Hel, si no lloraban todos, no haría una excepción. No le diría, bueno, como han llorado casi todos, los revivimos. No. Hel iba a ser fiel a su palabra, a lo que había dicho. Hel, por cierto, era una hija de Loki, o sea que Loki sabía muy bien cómo funcionaban esos tratos que hacía. Vale, entonces Loki, como era un cambiaformas, se transformó en una giganta llamada Thok. Y cuando Frigg llegó hasta ella, él, y le pidió que llorase, ella se negó. No, yo no conozco a Balder, ¿qué ha hecho Balder por mí? Y como ella no lloró, pues no pudieron resucitar a Balder. La cuestión es que más tarde se descubrió que la giganta tan gruñona que no había querido llorar por Balder era en realidad Loki, y cuando se enteraron los dioses descargaron toda la ira que no habían podido descargar con... Bueno, con Od la descargaron pero no suficiente. Descargaron toda su ira con Loki y su familia. Loki tenía con su mujer Sigyn 2 hijos, Vali, no como el Vali de Odín, sino otro Vali con el mismo nombre, y Narfi. Eran 2 hermanos, eran en teoría buena gente, o sea, no se menciona ningún mito que fuesen como su padre, pero la cuestión es que ellos fueron los que más sufrieron con esto. A Vali lo transformaron en un lobo y lo obligaron a comerse a su hermano, Narfi, y cuando lo hizo mataron a Vali y le sacaron todas las tripas, las suyas y las de su hermano, para atar a Loki a 3 rocas. Encima de estas 3 rocas había una serpiente inmortal con un veneno muy corrosivo, que estaba todo el día con la boca abierta, dejando que sus colmillos goteasen veneno encima de Loki. Y esto era muy doloroso. Sin embargo, permitieron a Sigyn permanecer con su marido todo el tiempo que quisiese, que como eran inmortales era básicamente siempre. Sigyn tenía una especie de cuenco
donde recogía el veneno para que su marido no sufriese daño. La cuestión es que cuando se llenaba tenía que ir a vaciarlo, y en el tiempo que ella se alejaba de Loki, la serpiente seguía goteando veneno y hacía daño a Loki. Cada vez que Loki se movía, esto provocaba terremotos en la superficie de la Tierra. Y cuando Sigyn volvía a empezar la misma historia. El cuenco se iba llenando hasta llegar al tope, y cuando ella se iba, de nuevo, Loki volvía a sufrir. Era un castigo bastante drástico, pero también bastante merecido porque mató a un dios que no lo merecía. Bueno, según su perspectiva sí, pero no. Vale, la equivalencia entre Aquiles y Balder está clara. Ambos se creían invulnerables y tenían una sola debilidad, que fue la que acabó con ellos. Aunque en el caso de Aquiles, él deseaba la muerte más que Balder. La cuestión es que en el inframundo la cosa también cambió un poco. Mientras que Aquiles se alegró de llegar al inframundo para poder encontrarse con Patroclo, su amigo / pareja, Balder en el inframundo estaba esperando, bueno, estaba con su hermano, pero estaba esperando porque cuando llegase el Ragnarok, el fin del mundo, pasarían una serie de cosas que harían que él resucitase, y su hermano también, y ellos dos, junto con Vali y unos pocos dioses más, Vali, el hijo de Odín, es que se llaman los dos Vali, bueno, unos pocos dioses sobrevivirían al Ragnarok y serían los siguientes en gobernar el mundo, serían como la siguiente generación de dioses. Y bueno, en el Ragnarok Loki se liberaría, mataría a un montón de gente hasta que al final lo matasen a él, pero es un caos eso del Ragnarok, porque si te paras a pensarlo, los dioses, desde que hacen esa profecía hasta que al final se cumple, saben en todo momento cuándo sucederá, cómo sucederá, quiénes morirán, a manos de quiénes morirán, y no podrían evitarlo. Por ejemplo, Frey, el dios del verano y de la fertilidad y de un montón de cosas, regaló su espada a cambio de conseguir la mano de una giganta muy hermosa. La cosa es que por regalar su espada, luego supo que en el Ragnarok no estaría armado y lo matarían a causa de esto. O sea que imaginaros lo agobiante que debía de ser eso. Pero bueno, este es básicamente el final del mito de Balder. No hay mucha más historia, o sea, hay distintas versiones de cómo murió, de qué pasaría cuando resucitase, pero el paralelismo que quería remarcar con el mito de Aquiles es el que he dicho. Así que se ha acabado el vídeo. Bueno, no tengo mucho más que decir, supongo que esta semana no subiré más vídeos, pero lo intentaré de todas formas. Voy a subir uno de Juego de Tronos hablando de esta temporada que acaba de acabar. Y bueno, voy a subir también un par de retos con mi hermano y con una amiga mía, pero eso ya será en otro vídeo. Por hoy ya he acabado, dadle a like, suscribíos si no lo estáis, darle a la campanita, todo el rollo este de YouTube. Y si tenéis más ideas sobre mitos de los que pueda hablar, dejadlos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.